Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos en esta mañana con gozo, mis amados hermanos, y traigo una palabra que le vamos a compartir en el Evangelio según San Juan, primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a compartir las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Esto lo podemos encontrar en el capítulo número 2. Capítulo número 2 del versículo 1 al versículo 11. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria al Señor. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al Señor sea toda la gloria. Según nos indica el Evangelio de Juan, por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea. Esto es cerca de Nazaret, aproximadamente a unos 22 kilómetros. Galilea es famosa por ser una ciudad donde Jesús vivió y creció, aunque debemos recordar que Jesús nació en Belén de Judea, esto es en Palestina, y que está situada aproximadamente entre 9 y 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Palestina es la región conocida como Cisjordania. Así es que lo resumimos: Jesús era natural de Nazaret, en Galilea, aunque nació, según las Escrituras, en Belén. Él vivió y creció en esa ciudad de Galilea, donde estaba ese pueblito llamado Nazaret. Y quiero analizar el significado de la palabra Nazaret. En árabe se pronuncia al-Nasira. En hebreo, Nazrat. Y es una ciudad más poblada del distrito norte de Israel, con una población actualmente de unos 83,000 personas. De Jesús se le calcula aproximadamente que vivían allí alrededor de 1,600 a 2,000 habitantes. Que con los días de hoy hay una gran diferencia. Hoy es una ciudad muy poblada. Pero entremos en materia. Este relato está ubicado luego de haber leído, haber estudiado en el contexto la historia de Felipe y Natanael, que tenían un diálogo, una conversación sobre ese nazareno. Ya sabemos de quién. De Nazaret puede salir algo bueno, como aparece en Juan 1:46, que termina con las palabras de Jesús afirmando: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús da esta palabra porque no se esperaba que de Nazaret saliera, surgiera, se levantara algo bueno. Esa ciudad tenía una reputación de ser una ciudad mala. Por su contexto, entendemos
a dos personas llenas de esperanza, de expectativas, de anhelos, de sueños y de historias. Tenemos delante de nosotros una historia que se desarrolla en una fiesta, donde se presenta un escenario en el que se efectúa la primera manifestación pública de Jesús, que daría inicio a su ministerio. Esta sería una señal evidente de su gloria que trajo como respuesta a sus discípulos para que creyeran que Él es el Mesías, el enviado del Padre. Jesús está en una fiesta invitado, así como sus discípulos, a esta fiesta. Las fiestas, mis hermanos, representan hechos sociales muy importantes en la época. No dice quién o quiénes invitaron a Jesús a la fiesta, los organizadores de esta boda, ni qué tipo de relación siquiera tenía Jesús con alguien de esta boda. Lo importante a señalar aquí es que observamos que allí estaban sus discípulos y hasta su propia madre. Madre que le interpela directamente y le dice: no tienen vino. Ellos todos habían sido invitados a las bodas y ahora hay un problema que se les presenta delante de sus propias narices. El vino está faltando. María pone toda su confianza en Jesús porque sabía que si hacían todo lo que Él dijera, habría más vino. Notaron, mis hermanos, la respuesta de Jesús cuando ella le dijo: no tienen vino. Él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tal vez nos puede sonar esa expresión de Jesús poco tierna, tal vez irrespetuosa, al llamarle a su madre mujer, pero si miramos el contexto histórico no es así. En el Oriente, cuando una persona llamaba mujer a su madre, le estaba dignificando y respetando de una forma habitual en la época. Era una manera de expresar respeto hacia ella, de honrar a su madre. La expresión "¿qué tienes conmigo, mujer?" implica que María ha sobrepasado los límites, pues él sabe cuándo es el momento de acentuar su mesianismo, de cuándo comenzar a darse a conocer como el Mesías. Y esto ante sus discípulos y todos los presentes en la boda. María no interpretó o entendió que Jesús le habló, digamos, negativamente. Más bien le dijo a los sirvientes: haced todo os que os dijere. Ella sabía que allí se daría la primera señal pública de que su hijo es el Mesías. Ella estaba en el enfoque tratando de dirigir para que Jesús se diera abiertamente a conocer como el Mesías esperado. María, tal vez acostumbraba a orientar la vida de Jesús en ciertas etapas de su niñez, creyó que podía seguir con esa misma misión. Jesús no tenía inconvenientes en dar señales, pero no en revelar que era el Mesías, pues esto lo reveló públicamente, casi al final de su ministerio. Él tenía una relación con ella como hijo del hombre, pero tenía una relación con su padre como hijo del Dios Todopoderoso, y ella debía darse cuenta de inmediato. María había aprendido que cuando se presenta un problema, Jesús puede solucionarlo, y no tener vino en una boda como la que se estaba efectuando era un gran problema. Es evidente que hubo una mala planificación, pero Jesús no tenía la culpa de eso. Y allí habían 6 tinajas de piedras para agua. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala.
y se lo llevaron. Fue una orden bien simple, pero fue una prueba de obediencia. Tal vez algunos allí dijeron, ¿cuál es el sentido de llenar las tinajas de agua? Lo que hace falta es vino y no perder tiempo en este absurdo de buscar agua. Este hombre estará loco, estará mal de la cabeza, fuera de sí. Además, ahora hay que poner a los sirvientes a llenar estas tinajas, que cada una lleva aproximadamente de 75 a 110 litros de agua, que son como unos 20 a 26 galones. Y quiero hacer un par de aquí para informarles una cosa, algo que en el año 2017 se descubrió. Lo hizo un grupo de arqueólogos que encontraron tinajas como esta en Caná. Y basado en este descubrimiento que les estoy informando, de estas medidas se calculó que era comparativa con las tinajas de la época de Jesús y que coincide que puede tener esta cantidad de litros o de galones. Jesús les dijo, parafraseando, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de este banquete, y así lo hicieron. Los sirvientes llevaron el agua a su amo, sabiendo ellos que habían puesto agua dentro de las tinajas, y hasta que esa agua llenó las tinajas. Ellos pudieron pensar en la posibilidad de ser engañados por llevarle agua al maestresala, al encargado de aquella gran fiesta, de ese banquete, de la boda, al entregarlo también como si fuera vino. Y lo hicieron en obediencia a Jesús. Quizás en ese momento demandaron fe en Jesús para poder obedecer aquella petición que Jesús les había encomendado. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber, quizás, de dónde había salido. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Mi amado hermano, hay tinajas llenas que Jesús te ha dado. Es posible que no estés experimentando cosas grandes en tu vida porque sencillamente no has dado un paso de fe, así como hicieron estos sirvientes en las bodas de Caná. Puede que no sepas qué decir o estás esperando de parte de Dios alguna confirmación o una unción especial o alguna señal del cielo, algo sobrenatural. Pero cuando eres obediente a su palabra, Dios realizará su milagro. Toma de lo que Jesús ha hecho en tu vida y llévaselo a otros en fe y verás el milagro. Antes de venir a Cristo, éramos insípidos, sin sabor, sin olor, sin gusto, como el agua común. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo es cambiado, todo es transformado. Ahora tenemos propósitos y este se cumplirá en nosotros cuando nos ponemos en las manos de Dios y en fe obramos. Y todo lo que hagamos estando en la voluntad del Señor saldrá bien para su gloria y su honra. ¿Qué demuestra el cambio de agua a vino? Demuestra el poder de Jesús sobre todas las cosas hasta el nivel atómico. Sin la autoridad de nuestro Creador nada puede cambiar. Dios es el que tiene todo poder y toda autoridad para transformar y cambiar todo. El propósito de este milagro, de esta señal, se explica más adelante en Juan capítulo 2, versículo 11, que es el final de esta enseñanza, de esta realidad de las bodas de Caná, donde se dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó
su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el objetivo del milagro, de la señal, que se manifieste su gloria ante todos para que sus discípulos creyeran en él. ¿Qué nos enseña Juan? Juan nos enseña que Jesús es verdaderamente el Mesías, el enviado del Padre, y que no debemos esperar a otro Mesías. Este discípulo Juan, que fue discípulo del Señor y que escribió este evangelio, nos está dando esta gran enseñanza para demostrarnos y que podamos creer que Jesús es el Mesías enviado por su Padre y que no debemos esperar otro Mesías. Esta transformación del agua en vino tiene una simbología. Y usted se dirá, ¿qué simbología tiene? Pues simboliza el vino, la sangre, la vida, la inmortalidad y el sacrificio. Bíblicamente, quizás se pregunte, ¿qué significa? Pues el vino representa la fiesta, la alegría, el gozo, la celebración. Ese es el significado bíblicamente al vino. La palabra dice en el libro de Eclesiastés 9:7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Espiritualmente el vino representa la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Es la sangre del nuevo pacto, según nos enseña Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y usted se pregunta, ¿entonces pueden los cristianos tomar vino? Bueno, si fuera malo, Jesús nunca hubiera convertido el agua en vino. Además, Jesús tomaba vino. Es evidenciado esto en los evangelios. Incluso, algunos en la época lo condenaban de bebedor, de comilón. Y cuando decían de bebedor de vino. Es claro y evidente que sí se puede tomar vino. El apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente la Santa Cena, la cual se hace con pan y vino. Si lo haces, eres culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta enseñanza la encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32. ¿Qué significa tomar la Santa Cena indignamente? Pues significa participar de ella sin habernos arrepentido de nuestros pecados, llevando una vida indigna, desleal e irrespetuosa ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien Él mismo fue el que la instituyó. Y quiero concluir con Efesios, en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Disolución aquí significa una conducta libertina o infame. Y la palabra disolución es como decir descomposición o desintegración. Y no quiero pasar por alto, ya regresando al pasaje de las bodas de Caná, el primer versículo que comienza diciendo, así comienza este pasaje: al tercer día. ¿Y a qué tercer día se refiere? ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué Juan comienza con la nota de que esto ocurrió al tercer día? Podemos interpretar que el primer día fue cuando fue bautizado Jesús, que fue a Juan el Bautista, y allí, siendo bautizado, recibió la confirmación de parte de Dios: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Gloria al Señor. El segundo día, según el contexto del pasaje, estamos en el primer capítulo. Recuerden que esta enseñanza, esta señal que dio Jesús, está en el segundo capítulo y empieza en el versículo número 1. Mirando el contexto, en el capítulo primero vemos el bautismo de Jesús,
Número 1. 2. Vemos el día de la elección de sus discípulos, cuando Jesús escoge a sus primeros discípulos y llama a Felipe y a Natanael. Y el tercero de los días, como comienza este pasaje, es su presencia en las bodas de Caná de Galilea, como testimonio de Juan el Bautista, de que su bautismo tenía la confirmación del Padre al señalar a Jesús como que Dios estaba complacido con él. Dios estaba poniendo sobre él en poder el Espíritu Santo para confirmarlo en su ministerio como Mesías. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesús asistió a esa boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de su Padre Celestial el matrimonio. Y es muy importante recordar esto, pues en estos tiempos en los que estamos viviendo, mis hermanos, en una gran medida nuestra sociedad moderna se desmorona por el desprecio que manifiesta hacia la institución divina del matrimonio. Hoy más que nunca la sociedad no cree en esta institución. Invite a Jesús a su boda y Él pondrá todos los elementos que pueden faltar para que su boda continúe y con gran gozo, celebración y alegría. Que Jesús sea el invitado de honor a su boda. A diferencia de la sociedad actual, estemos nosotros enriquecidos en la palabra de Dios y con este milagro que efectuó Jesús, esta señal de convertir el agua en vino, donde lo hizo su primer milagro en unas bodas, dándole a las bodas este carácter de institución y que es agradable a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, que Dios les bendiga con toda bendición. Si éramos insípidos, sin sabor, sin olor, en Cristo somos vino. En Cristo tenemos las propiedades que Él nos da. Y para Él somos aceptos, somos agradables y estaremos en su mesa. Porque el vino forma parte de su mesa. Cuando nuestro Señor dijo que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Que el Señor les bendiga con toda bendición en Cristo. Espero que la enseñanza de las bodas de Caná haya revelado a su vida algo que lo haga meditar para siempre la importancia de saber que Jesús debe siempre estar presente en su hogar, en su familia, cuando ha sido constituido en un matrimonio. Que el Señor les bendiga. Buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones.